Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 330,000 personas, en donde esta cifra sigue manteniéndose por varias semanas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Arrendamiento. El arrendamiento es una de las formas en que las personas físicas o morales pueden lograr rentar un bien mueble o inmueble para lograr tener un ingreso de forma lícita. Existen muchas personas que tienen que trabajar años para poder pagar un bien mueble o inmueble, por lo que deciden sacar algún tipo de ganancia de esos años por los que debían trabajar para pagar ese bien mueble o inmueble, con los sacrificios que esto trae, como el pago de los elevados intereses que existen por parte del sector bancario. Por lo que lograr la propiedad de un bien inmueble es un gran logro para una persona, pero a veces las personas que llegan a rentar ese bien inmueble no conocen la historia detrás de ese gran sacrificio para lograr comprarlo con altos intereses. Y llegan a maltratar el bien inmueble, o lo peor, no pagan la renta convenida por no tener ingresos suficientes la mayoría de las veces. Cuando esto sucede, lo más lógico es que regresaran el bien inmueble a la persona dueña, pero casi nunca sucede, por lo que el dueño del bien debe realizar una defensa jurídica, es decir, interponer un juicio de desocupación. ¿Qué es un juicio de desocupación? Se llama juicio de desocupación al procedimiento jurisdiccional a través del cual se solicita la desocupación de un bien inmueble por el incumplimiento en el pago de la renta convenida. ¿Cuánto tarda un juicio de desocupación? Para iniciar el proceso judicial, el propietario deberá tramitar un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario que dura de 8 a 16 meses aproximadamente. El propietario deberá presentar el contrato de arrendamiento correspondiente y alegar la devolución del inmueble y el pago de las rentas atrasadas, presentando los recibos fiscales no pagados. Como verán, rentar un bien inmueble puede ser una gran ilusión para tener un dinero extra, pero también puede ser un gran dolor de cabeza si el arrendatario, es decir, la persona que renta, no paga la renta, ocupa el inmueble para actividades ilícitas o destruye el inmueble. En la firma tuvimos un caso reciente en donde un cliente nos pidió asesorarlo para que le ayudáramos a rentar su local comercial. Esto sucedió hace 3 años. El primer año le pagaron la renta, pero le solicitaron que en el segundo, en lugar de incrementarla, disminuyeran la renta. El dueño del inmueble aceptó y el segundo año la persona que rentó pagó menos. En ese segundo año empezó la pesadilla, ya que al tercer mes del segundo año ya no pagaron la renta de forma mensual y le iban pagando de a cachitos. Nos llamó el cliente y le dijimos que ya no debería renovar el contrato para el tercer año y que le solicitara a esta persona que regresara el bien inmueble. El cliente fue a hablar con las personas que tomaron el inmueble como arrendamiento y estas personas convencieron a nuestro cliente para firmar por un tercer año, debiendo 3 meses de renta en ese momento. En el tercer año pasó lo peor. Quedaron a deber 6-7 meses de renta y lo poco que iban pagando era de 100 pesos, 500 pesos, 400 pesos, cuando el arrendatario tenía dinero y cuando quería. Lo más cínico de este arrendatario, la persona que rentó, fue cuando se fue de vacaciones a una playa a Acapulco por 2 semanas con todo y su familia, y le comentó al cliente que no contestó las llamadas porque se le cayó su celular a la piscina. Otra cosa que hizo la persona que rentó fue utilizar los espacios de área común que llevan hacia un departamento, es decir, un patio, donde ponía sus botes de basura, además de poner publicidad sobre los árboles que están enfrente del inmueble, dañando estos árboles y desobedeciendo la ley de publicidad que prohíbe hacerlo. ¿En qué fallamos con nuestro cliente? ¿Por qué no le dimos una correcta asesoría para rentar su bien inmueble
Vamos a comerciales y regresamos a contestar estas preguntas. Ya regresamos. El tema de hoy, arrendamiento. Dejamos dos preguntas al aire. ¿En qué fallamos con nuestro cliente? ¿Por qué no le dimos una correcta asesoría para rentar su bien inmueble? Existe un pensamiento que dice que se aprende más de los errores que de los aciertos, y en esta ocasión queremos compartir nuestros errores para lograr compartir nuestros conocimientos, para que no les suceda lo mismo. Lo primero que hicimos hace 3 años fue elaborar un contrato de arrendamiento, pedir un aval y solicitar las copias de las identificaciones tanto de la persona que iba a rentar como de su aval. Confiamos que con eso era suficiente para que existiera buena fe y se pagaran las rentas puntualmente. Pero nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Lamentablemente la buena fe no existe en muchas ocasiones, por lo que en el ámbito legal se debe establecer claramente que se debe pagar la renta o si no se va a desalojar a la persona del bien inmueble. ¿Por qué nos equivocamos? Al analizar el caso 3 años después, entendimos que rentar un bien inmueble debe ser una tarea muy cuidadosa de realizar. Primero, se debe solicitar una constancia fiscal de la persona que va a rentar para verificar que la actividad sea lícita, ya sea si es para un local comercial o una casa habitación. Segundo, se debe realizar un contrato de arrendamiento colocando el estado del bien inmueble con un anexo poniendo las fotos del bien inmueble, como podría ser el caso si se entrega una cocina, se entrega la cancelería en buen estado, las lámparas, ventanas, cerraduras y pinturas. Además que en ese contrato se deben de establecer los derechos y obligaciones tanto de la persona que entrega el bien inmueble como de la persona que lo recibe. También es muy importante que en ese contrato se deba poner una cláusula en donde se explicará que ese bien inmueble se deberá utilizar para una actividad lícita, para prevenir la extinción de dominio si el arrendatario cometiera algún delito dentro del bien inmueble. Tercero, se deberá protocolizar el contrato ante notario para darle la solemnidad debida. Se deberán realizar de forma mensual recibos fiscales donde se establezca el nombre del arrendatario, la persona que renta, el importe de la renta pactada, y esto se saca del contrato de arrendamiento. Estos datos se sacan de ahí. Quinto, tener un aval no es garantía de nada, porque si es familiar de la persona que renta difícilmente pagará las rentas vencidas. Lo que sugerimos es contratar una póliza jurídica de arrendamiento, que es un acuerdo de asistencia legal en la que un despacho o empresa otorga sus servicios profesionales tanto a la persona que da el inmueble, la persona que renta, como la que recibe el inmueble. Sexto, deberán solicitar referencias comerciales y estados de cuenta para verificar que las personas que van a rentar son solventes para el pago de las rentas. Deben recordar que las rentas parecieran una forma de ganar dinero lícitamente, pero pudieran ser un gran dolor de cabeza si no siguen los pasos que sugerimos el día de hoy. ¿Qué leyes intervienen en el arrendamiento de inmuebles? El Código Civil. Se debe buscar el capítulo de arrendamiento según el estado donde se encuentren, donde se establecerán los derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, para la persona que da el bien inmueble y la persona que recibe el bien inmueble. También existe la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley se debe de respetar, ya que es un medio jurídico mediante el cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto de algún delito. Otra ley que se debe de observar es la ley de ISR. En el capítulo de personas que obtengan ingresos por arrendamiento, menciona en su artículo 118, fracción tercera, lo siguiente. Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el capítulo de arrendamiento, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. En la fracción tercera dice
expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. Por lo que el día de hoy podemos concluir que estas normas jurídicas serán la base para una correcta relación entre el arrendador y el arrendatario, para que el arrendamiento se haga correctamente. Es decir, se debe de elaborar un contrato de arrendamiento en base al Código Civil. No se deberá utilizar de forma ilegal el inmueble, donde se deberá establecer claramente en una cláusula del contrato de arrendamiento el uso lícito del bien y la procedencia lícita de los recursos con los que se pagará la renta, para prevenir que el dueño del inmueble pueda perder el inmueble. Es decir, que el arrendador tenga esa cláusula para su protección en un futuro. También lo que se debe de realizar es los recibos de arrendamiento de forma mensual, para estar prevenidos y sean una prueba para el juicio de desocupación. Un juicio de desocupación podría tardar años en terminar, para poder lograr desalojar a la persona que renta si ésta no paga la renta. Como verán, rentar un bien inmueble no es tarea fácil, ya que de no hacer lo que se mencionó el día de hoy, se podría hasta perder el bien inmueble, ya sea por la persona que rentó el bien o por la misma persona que realice alguna situación ilícita donde el Estado aplica la ley de extinción de dominio. Solo con una sentencia a nuestro favor podríamos llegar a recuperar el bien inmueble de las personas que no pagan la renta, y solamente con esa sentencia se podría llegar a solicitar el apoyo de la fuerza pública para poder desalojar a esa persona. Pero lamentablemente un juicio tarda muchos años, en donde la sentencia es lo que más se anhela por parte del dueño del bien inmueble. Por lo que si van a rentar un bien inmueble, piénsenlo 2 veces antes de hacerlo. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre arrendamiento. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los Impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.